Yo soy maestra inicial, maestra de jardín, hace muchísimos años, y hace 32 años entré en agosto del 90 a trabajar en el jardín de infantes de la escuela Rudolf Steiner de Florida, que es una escuela muy antigua. La escuela cumplió 82 años hace poquito, y que es una escuela que lleva la pedagogía Waldorf. Es la segunda escuela Waldorf de América. 6 meses antes se había abierto la escuela de Nueva York en 1940, así que por 6 meses no somos la escuela más vieja que de toda América, pero estamos ahí. Así que aparte soy fonoaudióloga y pedagoga curativa. Bien, vieron que había mucho para contar y nadie mejor que ella para hacerlo. Mariana, hablemos un poquito de esta pedagogía que por ahí no todos conocen o conocemos en detalle, y que es muy importante porque en líneas generales sabemos que está centrada en el niño, que respeta lo que tiene que ver con los ritmos de aprendizajes de cada uno, con las condiciones propias y también los ritmos, ¿no?, que cada persona y cada niño tiene para poder recepcionar y devolver también, ¿no? Sí, contarles que la pedagogía Waldorf, que en realidad cuando yo entré era bien raro todo, era rarísimo, parecía la nave madre, como yo digo. Yo me recibí en un profesorado normal y había trabajado un poco también en jardines privados. Y todo cuando entré me parecía súper extraño. Como yo digo, ahora que pasaron tantos años, uno, no sé, abre cualquier diario, escucha cualquier radio, mira algo y todos hablan de la alimentación saludable, de no atosigar a los niños y dejarlos jugar, de la importancia del movimiento, del tema de todo lo virtual y que no queden ahí tapados por todo eso. Entonces, de repente lo Waldorf, que es una pedagogía que cumplió en el 1919 100 años, desde que la fundó Rudolf Steiner, de repente es sumamente actual hoy en día, ¿no? Así que, bueno, te puedo contar características. Una clase, sí, o cómo es una jornada, claro, o cómo es una clase, bueno, para quienes estamos, la verdad que dentro de un esquema de una escuela más tradicional, ¿no? Déjame recalcar un dato. Dijiste, el año 2019 cumplió 100 años. Sí. Perfecto. Es linda por ahí intercalar la historia, porque es igual que la ensalada. Claro. Es Waldorf. Claro. La historia es así. Rudolf Steiner era un señor que nació en 1861 y murió en 1924. Nació en Austria y murió en el sur de Alemania, y él era filósofo. Él había recopilado la obra de Goethe, daba charlas, había ya dado como nuevos aires a los impulsos de la medicina, de la agronomía, de la arquitectura, de los organismos sociales, y él tenía una visión del hombre, que es la antroposofía, que era como él describía al hombre en septenios y con un trayecto anterior a la encarnación, o sea, al estar en la tierra. Bueno, hay muchas cuestiones que son en la obra de Steiner bastante herméticas y bastante como que cuesta acceder, porque él era un filósofo. En un momento, si uno piensa el centro de Europa, era un hervidero. Salía, bueno, Montessori a 400 kilómetros estaba pensando una pedagogía nueva. Freud, claro. Era como un lugar muy de muchos nuevos impulsos y nuevas cuestiones en todo lo que refería a todo. Y Steiner ya tenía más de 40 y se le acerca un señor que iba mucho a sus charlas, que era un empresario que tenía una fábrica de tabaco en Stuttgart, la fábrica de tabaco Waldorf Astoria. Y este señor, que tenía mucha conciencia social, le dice que quiere armar una escuela en su fábrica para los hijos de los empleados. Y le pide a Steiner que piense una pedagogía que tenga que ver con su filosofía, con su visión del hombre. O sea, la pedagogía Waldorf, algo muy distinto a otras pedagogías que hay buenísimas, pedagogías y nuevas y súper interesantes, es que nace de una filosofía, no es un método. Claro. Y entonces este señor, Emil Mott, le pide a Steiner 3 cosas.
hablamos de 1916, ¿no? Le pide que sea una escuela mixta, algo nuevo en Europa. Disruptivo, totalmente disruptivo. Que pueda incluir niños con capacidades especiales, súper nuevo también, y que contemple diferentes credos, que no sea una escuela confesional. Y entonces Steiner cuentan, porque yo no lo conocía a pesar de toda mi trayectoria. No, claramente no para tanto. Steiner había dado muchas charlas a empresarios, a gente que tenía poder económico y político, y todo muy lindo, pero después nadie implementaba lo que para él era su sueño de sociedad futura: libertad en el pensar, igualdad en lo jurídico y fraternidad en lo económico. Entonces a Steiner se le ocurre que si hay una escuela y hay niños que desde pequeñitos crecen con esta forma de educación, el día de mañana iban a ser empresarios capaces de dar grandes giros y hacer modificaciones. Así que ahí forma unos maestros y nace en septiembre de 1919 en la fábrica Waldorf Astoria la primera escuela Waldorf. Qué bárbaro. Qué linda historia. Milva, lo que no te dije, ¿vos sabés dónde la conocía, Mariana? Adivina, no, adivina. En Pumamarca. Así fue, en una montaña estábamos en un cerro. En un cerro charlando sobre comunicaciones efectivas, y ahí Mariana empezó a contar un poquito esto, y la verdad que me pareció maravilloso. Interesante. Te hago una pregunta, Mariana. Aparte sí, nos trajo la historia original, estuvo buenísimo. Waldorf Astoria, Waldorf Astoria conocía el hotel de Nueva York, no sé. Claro, yo también pensé en eso. No, pero esta era la fábrica de tabaco. Debe ser previo, claro. Pero aparte qué combinación perfecta, ¿no? Claro. Exactamente, Mariana, lo que hacía falta, ¿no? La idea que la tenía originalmente, y después quien pusiera esa idea o tuviese los recursos para hacerla plausible, ¿no? Y también sigue la historia que rápidamente la escuela crece y se empieza a hacer conocer primero en Alemania, en toda Europa, y empiezan a surgir nuevas escuelas en todos lados. Steiner muere en febrero del 24, o sea que 5 años. Claro. Pero las escuelas Waldorf en Europa dice Freie Waldorfschule, escuela libre Waldorf. Y cuando llega el nazismo, cierran todas las escuelas. Cierran todas las escuelas Waldorf de Alemania, claro, y otras deben haber cerrado. Todo lo que tuviera la palabra esa libre ya quedaba, caía mal. Y entonces ahí es la diáspora, o sea, salen para todo el mundo y llegan a Nueva York y a Buenos Aires. Y ahí se funda mi escuela. ¿Y quién es la persona? ¿Quién llega a Buenos Aires? Uy, pero eso tiene que ser, me tienen que invitar de vuelta a la radio porque es una historia que me encanta. Son 3 maestros, distinto a muchos lados donde son los padres los que fundan las escuelas, movidos por el interés de llevarla a Córdoba, a San Martín de los Andes, ¿no? Esta historia es con maestros, porque había una maestra que se llamaba María von Sievers, que había sido maestra Waldorf en Europa, una euritmista, que es también algo nuevo por ahí la palabra, Eli Lunde, y un señor que tiene un nombre muy complicado, que es Herbert von Schmecken, que él era un estudioso de la antroposofía, y se encuentran como alemanes recién llegados a la Argentina, se encuentran en una tertulia de una familia alemana, y entonces se les ocurre, bueno, a ver, fundemos una escuela acá, armemos una escuela acá. Y primero, por supuesto, es un jardincito, después crece la primaria. Ahora son 3 edificios enormes en el barrio de Florida, pero bueno, son 3 maestros, ¿no? que tienen el impulso fundador. Mariana, definime antroposofía, ¿qué es? Bueno, antroposofía es esta filosofía que Steiner describe y tiene un montón de publicaciones y de libros, y es su visión del hombre, o sea, mezcla antropología y filosofía. Steiner es muy descriptivo en todo lo que es los septenios, ¿no? ¿Cuál es en cada 7 años, que eso no es algo de Steiner, sino que es algo que ya se traía de antes, hay como un cambio en el ser humano. Y cada uno de los septenios tiene una misión, una particularidad. Y tampoco es que el niño que nace para Steiner, que llega al mundo, es el minuto 0. Él contempla una palabra un poquito por ahí nueva también, que es el concepto de innatalidad, que es lo que sucede en ese espíritu
antes de llegar a la Tierra. Entonces ya no es un niño que tengo acá, 4 años, al cual yo voy a ponerle todo lo que me parece que tiene que saber. No, cada niño es como yo que trabajo, esta mañana estuve con un montón de niños, adoro estar en la sala. Cada niño es un enigma, porque en realidad ellos, como yo digo, tienen banda ancha con el mundo espiritual y son mucho más sabios que yo, que llegué hace 1500 años a la Tierra, ¿no? Ellos acaban de llegar a este mundo. Entonces, y en el primer septenio que yo acompaño, lo que tiene que hacer el ser humano es formar su cuerpo físico. Y no es que el cuerpo físico está del bebé y va a crecer en gramos y en centímetros, es conformarlo, terminar de conformar su sistema digestivo, su sistema respiratorio, y eso le va a insumir un montón de energía. Ahí discúlpame que te interrumpa, Mariana. Sí. La antroposofía le hace mucho foco a la alimentación, no desde la moda de la alimentación, No. lo explicaste al principio. Claro. Pero ¿cuál es el foco que le hace a la alimentación? Bueno, si nosotros, Gabriel, pensamos en esto, que el niño pequeño está formando órganos. Sí. Qué distinto es darle una alimentación sana, que va a crear un órgano sano, a darle una alimentación sintética, mezclada, cocida, chatarra, que va a formar ese hígado, ese páncreas, ¿no? Sí. Entonces, Cerebro. El cerebro. Entonces, ahí se empiezan a mezclar un montón de cosas que ahora se sabe y que ahora son muy como modernas. Escuchaba la nota esta de la vestimenta vegana, sí. Pero tienen un profundo fundamento. Todo lo que uno pueda ver en las escuelas Waldorf, que son escuelas como a veces, como yo digo, mucha expectativa, alta frustración, porque son escuelas muy silenciosas. O sea, no hay mucho show off para afuera. Todo va como profundo en el niño y después en el joven, pero tiene todo su fundamento. Y es un camino hermoso para los padres que se acercan a la escuela a traer a sus niños como ellos mismos hacen un camino, ¿no?, de conocimiento, ¿no? Y bueno, eso es súper valioso para los padres también, ¿no? Mis dos hijos fueron... Uno lo tuvimos acá, sí. Joaquín, hace unas semanas atrás. Fueron desde el jardín y ahora los dos son ingenieros, se recibieron en la universidad pública. O sea, tampoco es el mito que salen todos artistas y músicos, si bien a los dos les gusta mucho la música. Es un mito frecuente, ¿no? Sí, pero es un mito que no está fundamentado porque es más profundo el tema. O sea, cuando una persona sabe de lo que es capaz y va creciendo en autonomía, en confianza, en esto que se llama como autoestima, no es siempre que está intentando llegar a un lugar, sino es favorecer el desarrollo individual. Entonces, cuando ese joven sale al mundo, no importa si sabe arameo, chino, mandarino, lo que sepa, como ser humano íntegro está conformado y entonces puede tomar las herramientas que necesite en el mundo de hoy, ¿no?